damos paso a la siguiente disertación que tenemos en esta mañana. Nos acompaña el doctor José Luis Villena. Y por supuesto, él nos acompañará con la conferencia magistral titulada Misión Social de la Investigación Educativa, Formación desde y con las personas. El doctor Villena funge como profesor titular de la Universidad de Granada, España, miembro del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y especialista en educación para el desarrollo y cooperación internacional. Ha participado y coordinado en numerosos proyectos de investigación y cooperación académica financiados por la Comisión Europea. Ha sido profesor de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada y profesor visitante en Argentina, México, Perú, Costa Rica, El Salvador y otros. Fue responsable técnico de la vicepresidencia de la Asociación Orión de Universidades y ONG en América Latina y es exdelegado en el campus de Melilla del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, el CICODE, y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de la AMPA, CEAPA. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor Villena. El espacio de inmediato pues es todo suyo. Aprovechamos. Gracias, muy amable. No sé si Rosani se me escucha adecuadamente. ¿Se me oye bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Muy bien, pues comenzaré. En primer lugar, agradeciendo lógicamente a todas las personas que han hecho posible que pueda compartir este espacio académico con todos ustedes, lógicamente a las autoridades de IFODOSU, con el señor rector en lógico primer lugar, y también a todas las autoridades, comité organizador y comité científico del Congreso, la revista RECIE, lógicamente, y un afecto especial para la profesora Camila Fernández de Córdoba, también del IFODOSU y de quien aprendo tanto. Voy a intentar establecer primero que la aportación que quiero hacerles en el día de hoy está muy diferenciada de la aportación que acabamos de tener en la anterior charla por elevar un poco el foco, abrir el zoom, ahora que estamos utilizando este programa digital, sobre cómo pensamos la investigación, cómo pensamos la realidad en el aula, cómo la observamos y cómo nos relacionamos con ese proceso, ¿no? Por tanto, más que un ámbito más concreto, vamos a intentar establecer y repensarnos, pensar y repensarnos en esa realidad de la investigación educativa que espero que represente este Congreso Caribeño de Investigación en su primera edición y que sea muy fructífero para todas las personas que nos están viendo, así como en futuras ediciones. Cuando empezamos a plantearnos un poco qué es lo que íbamos a ofrecerles en el día de hoy, nos vino rápidamente a la mente una publicación que hemos hecho recientemente, un grupo de profesionales de la educación, y que intenta abordarla desde el punto de vista no tanto de los hallazgos, no tanto de las constantes, no tanto de las cuestiones que acabamos identificando, sino especialmente de lo que hacemos mal. El error ha sido denostado, es considerado un hermano pobre habitualmente en nuestra educación, y nosotros pensamos que es un error tenerlo en esa tan baja estima. A partir del error es como somos capaces de poder mejorar, de poder pensar qué es lo que estamos haciendo para establecer una línea base y a partir de ahí poder subir. Entre otras cosas porque cuando nos planteamos qué estamos haciendo a nivel de investigación educativa y vamos a preguntar al campo más práctico, educación formal, educación no formal, fundamentalmente, nos encontramos con que se tiene una percepción de la investigación educativa y quienes nos dedicamos a ello muy baja. Entonces, a mí no se me ocurre ningún rubro, ningún trabajo, ningún enfoque en el cual las personas usuarias, beneficiarias, los clientes, al fin y al cabo, de cualquier propuesta, pues tuvieran una imagen negativa con respecto de aquellos que dicen que se les sirve, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, igual no soy yo la persona que debería estar
intentando hablarles durante estos 40 minutos aproximadamente de esta imagen que ven ustedes en pantalla, conformando esa especie de templo del saber, sino alguien más relacionado con esa base de educación inicial infantil, educación primaria, etc. Si estoy aquí contemplándoles en este momento, es por la necesidad que tenemos también de poder hacer revisiones dentro de las instituciones que nos encargamos de analizar procesos educativos. Yo pertenezco a la Universidad de Granada en España. Lógicamente me viene muy grande todo lo que la compañera Tavares ha glosado sobre mi persona, pero sí es cierto que he podido aprender en muchas instituciones de América Latina que me da mucho la sensación de que también en investigación educativa no se miran suficientemente dentro de sí. Estamos muy incardinados en una línea relacionada con la productividad, los índices de impacto, una serie de factores que muchas veces nos alejan de la sociedad a la que debemos servir, al fin y al cabo, ¿no? Partimos de tres caminos que no nos va a dar tiempo, lógicamente, a transitar, pero que de alguna manera me gustaría que tuviéramos presente en los siguientes minutos, ¿no? En primer lugar es qué es lo que está motivando nuestra investigación, por qué se inicia ese proceso de investigación, cuáles son las legitimidades que me asisten, cuáles son las prioridades que se establecen como persona, como investigador, también como institución y también de cara a la sociedad, ¿no? ¿Cómo se diseña? ¿Cuáles son esas prioridades? Y hasta qué punto el último eslabón de la cadena, que puede ser el personal becario o el personal colaborador, tiene o no influencia en determinar qué, cuánto, cómo se investiga, y son aspectos que son interesantes que lo tengamos siempre presente. Del mismo modo, aparte de qué es lo que sugieren, piensan o proponen las personas, también qué exige la propia institución, cuáles son los lineamientos, si hay o no un plan director de investigación educativa, si hay exigencias del patronato o de determinados patrocinadores de las investigaciones, sean públicos o sean privados, porque también tenemos que meter lo que opinan, piden, sugieren o exigen en la ecuación. Y por último, ¿qué es lo que demanda la sociedad? ¿Cuáles son los cauces de relación que se pueden establecer para que haya una bidireccionalidad en la comunicación y que seamos conscientes, estemos siempre presentes de qué es lo que necesita la sociedad, qué le estamos aportando para bien, qué estamos dejando de aportarle y al final cumplir con la misión moral, social, casi económica de nuestro servicio a la sociedad, ¿no? Partiendo de un análisis de necesidades que lógicamente no vamos a entrar a desglosar, ya saben ustedes todo aquello del análisis de necesidades percibidas, demandadas, normativas, etcétera, pero sí hay que considerar a la hora de plantearnos qué tipo de educación queremos. La educación solamente puede avanzar desde el punto de vista de la investigación, pero ya vemos y somos conscientes mirando simplemente a nuestro alrededor que eso no es así. Vamos a intentar en esta pequeña presentación analizar algunas claves al respecto. Habría que definir qué es lo que se está investigando y qué no se está investigando y por qué, ¿no? Dice la profesora Juana María Sancho de la Universidad de Barcelona que existe un lineamiento bastante marcado por la política, la configuración de los distintos gobiernos, que al final acaban experimentando lo que es o no importante a la hora de investigar, o a la hora de casi todo. Si lo quieren llevar al ámbito cultural, lo podemos también ver. No voy a nombrar ningún partido político porque además les queda lejanos en otras tierras, pero en España hubo un cambio de partido político y a nivel cultural, por ejemplo, las prioridades pasaron a ser, por ejemplo, la tauromaquia, es decir, todo lo que tiene que ver con el toreo de los toros y, valga la redundancia, y fortalecer la paella y las cuestiones típicas españolas. Sin embargo, claro, todas las personas que trabajaban contracultura, que trabajaban otro tipo de aspectos, pues se quedaban impactados por esa nueva línea en cuanto a la política cultural, ¿no? Lo que provoca el aislamiento, hay demasiada investigación de laboratorio, demasiada investigación centrada y redundante sobre los mismos, las mismas cuatro paredes. Hay una baja productividad comparativamente con otro tipo de cuestiones. Imagínense lo que ahora mismo está produciéndose a nivel de la COVID-19 en todo el mundo a nivel científico.
es una barbaridad, ¿no? Bueno, es cierto que estamos en un momento muy singular, pero la diferencia entre lo que se acaba difundiendo, lo que se acaba compartiendo, el conocimiento compartido en otros ámbitos es mucho mayor que en el educativo. También la discontinuidad, con demasiada frecuencia, que se acaba un proyecto de investigación y en ese momento se corta esa línea de profesión que se estaba siguiendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes un cuadro que tampoco vamos a desarrollar en su totalidad por falta de tiempo, en el que se plantean distintas variables que tenemos que considerar a la hora de ver qué se investigan e, insisto, las ausencias, ver qué no se investiga y por qué, ¿no? Intentar plantearlo por qué. Y ahí, pues, ver cuáles son las tensiones que se establecen en los distintos núcleos para ver, desde un punto de vista de autorreflexión, nosotros como investigadores, qué estamos haciendo. Y también qué está haciendo nuestra propia carrera investigadora y también qué está haciendo nuestra propia institución. Nosotros nos planteamos mucho, el profesorado universitario a nivel español, tenemos el tema de la acreditación que tenemos en Madrid, el reconocimiento de la investigación. En México, por ejemplo, el sistema que tienen también que le retribuyen económicamente en función que van subiendo una serie de escalones, y más o menos el sistema es parecido en todos los países. Y al final, el sistema está provocando que esté sucediéndose una investigación educativa que a veces no es la que la sociedad necesita o la que está más preparada la persona que investiga o aquellos temas que pueden estar de alguna manera emergiendo, ¿no? Si vamos a la centralidad, en el cuadro que tienen en sus pantallas, vemos cuáles son los ejemplos básicos que se suelen trabajar. Después veremos un análisis más comparado en América Latina. Pero tenemos que en los márgenes hay una serie de cuestiones que no son mínimas, que no son baladíes y que sin embargo no se están atendiendo, no se están trabajando. A mí me gustaría que si hay entre el auditorio docentes de etapa inicial infantil, por ejemplo, si alguna vez se han planteado algún tipo de trabajo investigador con respecto a la educación para la muerte. ¿Qué es lo que piensan nuestros niños y niñas? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que necesitan? Esta persona docente podrá plantearse, como se nos ha planteado en muchas de las acciones formativas que hemos tenido, pero ¿cómo vamos a plantear eso? Eso es muy delicado, entra en la esfera de lo privado, hay cuestiones religiosas de por medio. Y la pregunta que se le puede devolver es, entendiendo que no podamos estar suficientemente preparados, si no es la escuela, si no es el sistema educativo que nos hemos dotado para intentar compensar las desigualdades e intentar generar oportunidades, ¿quién se va a encargar de ese tipo de temas? No voy a entrar en cuestión de política educativa, pero ¿quién explica y cómo el capitalismo o el neoliberalismo y lo que supone sobre las sociedades? Todas esas preguntas quedan un poco en el aire y nos hacen reflexionar sobre qué tipo de ciencia estamos produciendo y si lo estamos haciendo con la sociedad, lo estamos haciendo para la sociedad o lo estamos haciendo con otras ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vemos qué se investiga, cómo no se investiga y si lo estamos haciendo mejor o peor, siempre vamos a tener la necesidad de tener un marco comparativo para establecer cuáles son las referencias que tomamos, ¿no? Bueno, pues animamos, y lo vamos a hacer a lo largo de la exposición, en atender a las distintas necesidades sociotemporales que se vayan manteniendo, pero también a los retos. A mí me hacía mucha gracia en un tiempo largo que viví en Perú, en el norte de Lima, en la ciudad de Lima, que era un distrito que estaba hecho por procedimiento de invasiones, que se conoce bastante bien en el Caribe y en América Latina, y yo veía que el currículum que se desarrollaba dentro de las sesiones en las aulas era exactamente igual que se hacía en el barrio de Miraflores o en el barrio de La Molina. Las personas que sean de Perú sabrán de qué estoy hablando. Y a mí no me entraba en la cabeza que ni la investigación ni la docencia en estos ámbitos que estaban tan alejados con una realidad tan concreta estuvieran tan estandarizadas. Porque entendemos que muchas cosas se vienen quedando afuera, ¿no? Se vienen quedando atrás. Miren, les vengo a presentar tres transparencias, tres diapositivas que son muy interesantes, pertenecen al profesor Murillo y a Martínez Garrido, de un estudio que ellos hicieron en 2014, 2015, también 2017, sobre más de 1000 artículos, 1086 artículos, que se producían en América Latina
y que acababan en Scopus, JCR y Stiero. No sé si las personas que nos pueden acompañar desde la educación no formal o de la educación no universitaria tienen un poco la referencia de qué son estos tres pequeños, iba a decir una palabra muy fea, iba a decir pequeños dictadores de cómo se orienta la producción científica, porque es así, porque la determinan en mucha causa. Pero, haciéndole un pequeño resumen, son las tres empresas, bueno, o índices o empresas, en el caso de las que la sustentan, que deciden un poco cuánto vale a nivel meritocrático la ciencia que se publica. Bueno, lo que quiero que vean y observen cómo de entre los campos en los cuales se produce esa investigación, tenemos arriba la educación superior, sea universitaria, sea de un instituto superior como el ISPODOSU, sea de instituto de educación superior, como hay en tantos lugares de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de los artículos que se publican en los índices y repositorios de impacto que se nos exigen de alguna manera a los investigadores son sobre la educación superior. Estamos investigando sobre nuestros propios procesos en una gran mayoría. A mucha distancia, un 20%, tenemos la educación primaria, la educación secundaria a un 18%, vamos bajando y nos encontramos, por ejemplo, yo que ahora mismo soy docente en el grado de educación infantil, nos encontramos como la educación infantil es prácticamente accesoria, un 3,2%. De más de 1000 artículos en los principales índices, solamente un 3% investigan sobre la educación infantil. Si todas y todos corregimos que la educación infantil es la base esencial del aprendizaje durante el resto de la vida, hay algo que nos está demostrando, al menos cuantitativamente, que nos estamos equivocando bastante. En cuanto a ¿qué metodología empleamos para poder investigar? Nos encontramos también con otro dato súper revelador que nos participan estos autores a partir de su estudio, y es que la abrumadora mayor parte de la metodología que la tienen ustedes ahí descrita, que se utiliza, está relacionada sobre todo con aspectos cuantitativos, por tanto, que generan conocimiento un poco ampliado horizontalmente, pero muy liminar. Y que el mayor porcentaje, con mucha diferencia, por encima del 20%, se encarga de investigaciones ex post facto descriptivas, que viene a ser simplemente describir qué es lo que está sucediendo en una situación. Apenas hacer una pequeña catalogación, hacer un establecimiento de un estado de la cuestión a partir de lo observable para que me entiendan desde una ventana. Quiere decir que profundizamos muy poco, profundizamos muy mal en aspectos que son completamente centrales. Y ahora les voy a lanzar posteriormente una pregunta en torno a esto y sobre todo las últimas metodologías, técnicas, etcétera, que se utilizan en la investigación en América Latina según este estudio, ¿no? Lo pueden tener un poco en la mirada, si no después podemos volver. Y por último, sobre qué temas estamos estudiando. Si se fijan, hay una lista bastante amplia, pero los primeros espacios están relacionados fundamentalmente con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, es decir, el aprendizaje y el desempeño escolar de materias académicas, cómo se comportan en lectura, en matemáticas y en ciencias. Claro, en el momento en el que nos planteamos que el aprendizaje es un aprendizaje globalizado, es un aprendizaje significativo, es un aprendizaje empoderante, que entra en cuestión, que entra en relación dialógica con lo que somos, y vemos que la mayor parte de los artículos están empeñados en intentar segregar por áreas estancas, nos encontramos que la investigación no va precisamente en el camino que quizás necesitaríamos, de visiones más amplias y más holísticas. Si pensamos que solamente el área del lenguaje se trabaja en la asignatura o en la materia, en el curso que tenga que ver con lengua, y así sucesivamente, nos estaremos equivocando porque, como todos sabemos, el aprendizaje no funciona así. Así no es como aprende el ser humano. Esta pequeña autoencuesta que yo les decía, bueno, pues si pensamos, imagínense Freire, ¿no?
Si pensamos en para qué es la educación, para qué está el sistema educativo, Rousseau planteaba, ¿no?, que la escuela era un poco el modelo que finalmente se iría llevando a cabo, pero nada quiere asegurarte que la escuela vaya a ser lo que vaya a permanecer siempre. Sin embargo, si entendemos que el sistema escolar es aquello que necesitamos para estructurar, vertebrar la sociedad, la pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo en investigación educativa para transformar, mejorar, superar, compensar las desigualdades? De todos estos posibles líneas o rubros que ustedes ven aquí, ¿cuáles de ellos nosotros, desde nuestras instituciones, de nuestros colegios, escuelas, hemos demandado, hemos pedido, nosotros hemos participado, hemos estudiado? La realidad es que esto se hace muy poco. Por tanto, la investigación está quedando bastante lejana de lo que es la realidad día a día, ¿no? Con esto volveré un poquito más tarde. Quería compartirles una serie de dificultades, exclusiones, empatías y baldosas amarillas. No sé si me recuerdan la película, antes novela, del Mago de Oz, esas baldosas amarillas que al principio mostraban un camino pues, muy reluciente, muy invitante a poder adelantarlo, avanzarlo, pero que al final estaba lleno de huecos, estaba lleno de un mundo sombrío, estaba lleno de fantasmas, de miedos, ¿no? Eso es un poco el camino de la investigación educativa. Al principio todo el mundo se anima mucho a ese proceso, pero después hay que ver dónde podemos llegar, ¿no? Algunas dificultades que se han visto para una investigación de utilidad tienen que ver un poco con lo que todos y cada uno de ustedes es posible que hayan pensado alguna vez o alguno de sus colegas, ¿no? La distancia que hay entre lo que se investiga y las personas que participan en esa investigación. En vez de ser procesos conjuntos, aunados, dentro de una misma sinergia, en realidad parece que el investigador está en su atalaya y después más abajo está la persona que participa en esa investigación, ¿no? Y aparte de las consideraciones que ustedes tienen ahí, que no voy a leer lógicamente, incidimos de nuevo sobre el formato de difusión que está contaminando, que está condicionando mucho cómo se investiga, que son, como hemos dicho, las grandes empresas que llevan a cabo este tipo de revistas de impacto donde, entre comillas o sin ellas, nos obligan a poder escribir al profesorado universitario y investigador. Y me planteo una cuestión con la segunda pregunta. A que todo el mundo respondemos de una manera muy obvia que el personal médico sanitario, cuando haya, esperemos, una vacuna contra la COVID-19, todo el mundo, ese adelanto, esa innovación producida por la investigación, se va a aplicar en todos los hospitales del mundo. Todo el mundo lo vemos claro. Nadie pensaría que el producto de una innovación, de una investigación, quedara sin utilizar, quedar sin aplicar, sin sacarle ventaja, sin retornar a la sociedad. Bueno, pues nos planteamos cuántas innovaciones educativas de la investigación acaban en el campo práctico. Sería importante que nos lo planteáramos si queremos mejorar. Algunas empatías, algunas sinergias para una investigación útil la tienen ahí y partimos de un tangible que es bastante importante. Cuando se hace investigación, como he citado a nivel médico, con ratones del laboratorio o similares, ratones humanizados que le llaman, etcétera, no tienes un arma con la que poder dialogar investigadoramente, como es el caso de la investigación educativa. Desde la filosofía, Arnaud lo que plantea es que la persona que observa, la persona que está en el contexto, la persona que te abre la puerta del aula, ya establece una escala de observación que te permite poder profundizar hasta el fondo. No nos quedemos en lo liminar, en lo general, en datos macro, sino que intentemos profundizar. Porque ya en los años 90, la Asociación Americana Estadounidense de Investigación Educativa lo que planteaba es que la investigación no estaba mejorando la educación. Y como todos sabemos, cuando algo no mejora, en realidad lo que hace es empeorar. Una vez que tenemos la investigación, ¿cómo podemos llevarla a ese espacio que tenemos por delante, ¿no? Planteaba Murillo en un trabajo reciente
que después de lo que sucedió con el modelo IDA, que un poco era el troncal, el central de la investigación educativa moderna, investigación, desarrollo, difusión y adopción, pienso que más o menos los términos le pueden resultar favorables, de ese optimismo quizás desacerbado que hubo en esa época, se llegó a un fracaso tremendo y a una especie de divorcio, una dicotomía entre lo que era la innovación en el propio aula, el trabajo en el propio aula, y también lo que pudiera ser la investigación en sí. Y hablaban de la innovación, de que se podía hacer en el campo, pero que era también demasiado autorreflexiva, pudiéramos decir quizá demasiado endogámica, muy de puertas hacia adentro, aunque tenía la ventaja de que era muy práctica, muy concreta, que era y que es. Y sin embargo la investigación pues, se planteó desde varios ejes, la investigación y la práctica conjunta. Lo que vimos después es que eso realmente no se llega a hacer. No hay una verdadera conexión horizontal. Desde la investigación se plantean muchos aspectos sobre el terreno. En realidad no existe esa cuestión. Además, el profesorado tiene muy poco tiempo para poder ponerse a investigar y poderse poner a profundizar en los temas. Después, entonces, pues, se pensó en una especie de mediación en la cual pues, se hacen estos famosos handbooks, donde se hace una panorámica de la investigación que hay, se intenta resumir, hacer un formato más digerible, entre comillas, para ofrecer al gran público, ¿no? Que el profesorado pueda ser el mediador, que al mismo tiempo pueda investigar al mismo tiempo que imparte la docencia, o esta moda que también se ha impuesto durante mucho tiempo, sobre todo por la cuestión económica, que es que se hacen los proyectos de investigación educativa para los políticos, para los que nos lo van a financiar, y no tanto para las necesidades del campo. Claro, esto al final tiene mejor un planteamiento, es decir, voy a influir en el político para que las políticas sean sobre esto. El planteamiento no es malo, pero sabemos que la realidad después no es así. O, lo mejor, que fuera para y desde la sociedad. Que fuera la sociedad la que estuviera formándose de manera que demandara la investigación. Eso, como sabemos, es raramente posible. Hay pocas sociedades que estén tan adelantadas, ¿no? La invitación, por tanto, es un poco a convertirse en prosumidores. Quienes manejan la tecnología de la tecnología de la información y la comunicación comprenden este concepto de al mismo tiempo consumir, pero también producir. Si fuéramos capaces de producir y consumir ciencia y conocimiento aplicado, estaremos más cerca de la solución que estamos buscando. Cuando hablamos de esta transferencia, existen dos modelos tradicionales, los cuales no voy a incidir porque están de alguna manera subsumidos en los otros que vamos a ver, también lógicamente por cuestiones de tiempo, y bueno, podemos partir un poco de ese modelo interactivo que busca reconocer, identificar, poner en valor el saber práctico, esa calidad, pertinencia, credibilidad, el impacto real sobre los centros, esa necesidad de que se horizontalice, como he comentado anteriormente, y que haya un interés real en interiorizar los procesos y la transferencia. Es demasiado obvio que hay demasiado personal investigador que se plantea su labor cotidiana para mejorar su currículum, para mejorar el rendimiento económico que me entra en casa todos los días. Y no tanto de decir, voy a ir a una situación educativa en la que voy a interaccionar, voy a crear a lo mejor una expectativa, y después me voy a ir con mis datos, con mis papeles, me los voy a llevar para publicar yo mi artículo y ya nunca más se sube. Es un poco traicionar la enorme generosidad que al personal investigador nos brinda el profesional que está trabajando en otras etapas educativas. Este modelo de generación de políticas, al que he criticado hace un momento, también tiene algunos aspectos que pueden ser de interés si se tiene la capacidad suficiente para permear e influir sobre esas políticas públicas. Le invito a poder conocer el libro de Desarrollo Territorial y Cohesión Social, que junto con el profesor Alberti tuve el honor de coordinar hace unos años en el marco de un proyecto europeo que está donado en un sinfín de bibliotecas públicas de universidades en toda América Latina y el Caribe, porque a esos procesos, a esos laboratorios en los cuales se comparte información, toma de decisiones y ejecuciones, la administración está también convocada como uno más, de manera que posibilitara siempre
que lo que se está desarrollando en ese aspecto al final acabe permeando a nivel de clase política. Les invito a hacer ese esfuerzo para que no haya techos de cristal con respecto a la potencia de los fenómenos de reflexión que se puedan hacer en la parte de abajo. Y además, bueno, pues finalizamos con este último modelo sobre calidad y disponibilidad de la educación. Ahí le dejo la referencia para que puedan conocer el trabajo de Fairley, Ripley y otros investigadores, para intentar que el criterio final que tiene que alumbrar nuestra investigación es que realmente ese impacto no sea el de una revista JCR, sino que sea Education First, por tomar las palabras de un infausto presidente que espero que sea depuesto o que sea obligado a abandonar el poder por las urnas, lógicamente, en breve. Necesitamos entender que no hemos ganado desde la investigación educativa más credibilidad en nuestro campo de estudio. Quizá hemos mejorado la calidad investigadora, estaría por ver, porque si no tiene el impacto suficiente estaría por ver. Pero hemos mejorado en metodología, en recursos, en instrumentación, todo eso hemos mejorado. Pero la credibilidad, pueden ustedes preguntarse a sí mismos o a los colegas de al lado que de la investigación educativa no la estamos sabiendo mejorar. En la presentación que les quedará ahí para ustedes tienen una interesante propuesta de un último modelo sobre investigación para el impacto a partir del trabajo de González Ramírez, que es profesora de la Universidad de Sevilla, Navalcárcel, de la Universidad de Salamanca, que participaron en el proyecto Reunir. Yo también tuve el lujo de poder participar en ese proyecto y tienen las principales bases que obtuvieron en ese trabajo, que por falta de tiempo no les voy a poder compartir, pero lo tienen en un magnífico repositorio que tiene Reunir. Lo pueden buscar en internet sin problema y podrán acceder a esa información. Para ir acabando, por la cuestión del tiempo, insisto, tenemos que intentar, y me refería anteriormente a esa propuesta que hacíamos conjuntamente el profesor Alberti y yo, establecer esa sinergia de verdad garantista, de verdad crítica horizontal de las universidades o las instituciones de educación superior, junto con la administración, con la sociedad, con la educación, formando cuatro patas de una mesa, para que se me entienda y perdonen por el vulgarismo, ¿no? Necesitamos que se genere riqueza real a nivel local, pero no desde una óptica eficientista. A mí cuando me plantean que un museo no da rendimiento, yo me quedo mirando a esas personas y digo, claro, es que el rendimiento de un museo es un rendimiento social. Una cosa es que tú intentes hacerlo sostenible, ingresos, merchandising, etcétera, pero un museo no puede ser una empresa, no puede funcionar como una empresa. Que se produzcan actividades conjuntas reales, y aquí el profesor Murillo utiliza el término paracaidista, ¿no? Parece que el investigador cae como un paracaídas dentro de esa situación de aprendizaje, que solo se produzca. La formación de y con las personas, desde la pertinencia, la profesionalidad, sobre hoy y también sobre para mañana. ¿Cuáles son los retos que nuestra sociedad va a demandar? Imagínense el tema educativo, lo que supone la no presencialidad. Un torpedo en la línea de flotación de cómo hemos entendido la educación en los últimos años. Bueno, pues ese campo está ahí necesitando investigación. Y generar valor social cuantificado que sea real, que sea tangible y también al mismo tiempo madurez institucional, como hace mi buen amigo el profesor Agustín de Larrán de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, aquí les presentaba algunos ejemplos, pero la idea global es la que les comentaba anteriormente, que todos los actores, todos los agentes que sean necesarios tener dentro de la propia estructura investigadora que estén presentes. Ahí les dejo algún ejemplo. El observatorio PYMES, al que me he referido con la producción anteriormente que les he relatado del profesor Alberti y mía, el Research Practice Partnership, si lo buscan en internet encuentran toda esa información, pero también he querido ir un poco más allá y no partir tanto de la academia, sino también de otro tipo de cuestiones, como en el caso concreto del AINE, el concepto quechua del AINE, de la ayuda con la única condición de reciprocidad. De manera que si este concepto lo interiorizáramos dentro de la investigación educativa, creo que seríamos más útiles, ¿no? Bueno, no les quiero plantear mucho más.
Estoy viendo a la compañera Tavares, que está escribiéndome en la pantalla, seguro que me está diciendo que ya debo ir acabando. Perdón. Y me despido con unas últimas dos transparencias, ¿no? La primera tiene que ver con, siguiendo también al profesor Murillo, ¿qué es lo que queremos de verdad? Ha llegado un momento que cuando nos juntamos en cualquier núcleo de investigación, las personas que nos dedicamos a la investigación educativa, además de la docencia, o la extensión o el resto de misiones, nos planteamos que no nos gusta cómo se está desarrollando la investigación, que no nos gusta la sobreburocracia que afrontamos. Pero finalmente no estamos dando el paso hacia otro tipo de educación. Estamos repitiendo una y otra vez los mismos errores que por la espalda estamos criticando. Estamos entrando en un sistema pernicioso que está demostrando su desconexión con la realidad. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el viento que llevamos en las velas para poder impulsarnos? Ahí hemos puesto algunos aspectos que consideramos de interés. Todo el mundo sabe que educador, por tanto también investigador en la educación, se nace y es muy importante potenciar ese posible talento. Y para finalizar, ahora sí, y lo he querido mantener la anterior, por esto que les voy a decir. En cuanto a las temáticas, ¿no? Intentar que afrontemos problemáticas reales, bottom-up, de manera que hagamos emerger qué es lo que la gente necesita. No busquemos qué es lo que dice un boletín oficial de un gobierno para ver qué nos va a financiar, qué nos va a patrocinar, sino qué es lo que realmente necesita la población y a fuego lento, ¿no? Fijarnos en el principal problema que tiene América Latina y el Caribe, que es la desigualdad, que se trabaja muy poco, se trabaja tangencialmente desde la investigación educativa. Y, como hemos dicho anteriormente, valorar, dimensionar, ponderar adecuadamente las experiencias de resistencia, de resiliencia que hay en tantos centros educativos. Hay muchas veces que en cursos que he dado en América Latina y el Caribe, una docente me dice, oye, José, tengo tal y tal circunstancia, no tengo recursos, el alumnado tiene que participar en la siembra, de la cosecha, ¿qué hago? Y yo le digo, pues lo que estés haciendo está súper bien. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo te plantee? Hay experiencias de resistencia, de resiliencia, que debemos hacer emerger desde la investigación educativa porque es súper útil. Y lo más importante de mi presentación, por este cabo, eso que viene ahí abajo. Muchas veces vemos los afiches publicitarios, su publicidad aquí, ¿no? Bueno, pues quiero terminar esta aportación antes de las preguntas, si hubiera tiempo, hablando de tu espacio. Ese espacio que hay ahí, medio violeta, medio rojito, para poder completar. Tú como investigadora, tú como docente, tú como el rol que tengas, como tomadora de decisiones, como política educativa, ¿cuál es tu principio? ¿Cuál es tu cultura investigadora? Ponla ahí e intenta entrar en diálogo con todo lo que hemos podido plantear. Y nada más, estoy a su completa disposición. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura de nuestro primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa, repensando la formación de los profesionales de la educación. Evento investigativo organizado por el ISFODOSO, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y en este preciso momento concluyendo de manera exitosa nuestra segunda conferencia titulada Misión Social de la Investigación Educativa. Formación desde y con las personas, a cargo del doctor José Luis Villena. Doctor, muchas gracias por su excelente disertación con esta magistral conferencia que nos reta a todos. En el ISFODOSU, la búsqueda de solución a través de la investigación científica es nuestra razón de ser y hacer. Así que muchísimas gracias a usted. A todos y cada uno de los espectadores vía nuestro canal de YouTube. Gracias por permanecer con nosotros. Les motivamos a mantenerse activos en el chat, compartiendo con nosotros sus inquietudes en relación al tema que en este momento nos atañe. Por aquí ya tenemos algunas inquietudes, doctor. Se las comparto. Dice la primera, ¿cómo enseñar a los estudiantes a ser investigadores para que tengan un interés genuino por la investigación? En primer lugar, sabiendo y partiendo de que no hay recetas, yo les invitaría a no matar su curiosidad. Con demasiada frecuencia viene un niño o una niña, voy a partir de una etapa muy temprana, la educación infantil, viene con un dibujito y viene a lo mejor con un árbol, un pino,
pintado de azul, pintado de amarillo, ¿no? Y rápidamente la docente un poco circunspecta le dice, no, pero ¿no sabes que es verde o no sabes, ¿no? Y lo que hacemos es matar la curiosidad de que las cosas puedan ser de otra manera, el pensamiento divergente, la posibilidad de poder transitar otros caminos. Ya sabemos que si vamos siempre por los mismos caminos, nunca vamos a encontrar respuestas nuevas, siempre encontraremos lo mismo. Tiene que haber un momento en el cual nos apartamos. La curiosidad es innata al ser humano. Si no tuviéramos curiosidad por experimentar nuestro entorno, llevarnos cosas a la boca para ver si son comestibles, intentar dialogar a través de los sentidos, si no hiciéramos ese proceso, no seríamos capaces de poder avanzar ni subsistir, porque el ser humano es el cachorro más torpe de la naturaleza. Trasladado a la educación, a la investigación educativa, la cuestión es que hay que plantear primero que no se les mate esa curiosidad, ese deseo de saber, y una estrategia que utilizamos bastante simple suele ser devolver una pregunta a la pregunta, de manera que te plantean, oye, señor, profe, como se diga en cada país, ¿no? ¿Cómo podría hacer esto? Siempre la primera pregunta debería ser, ¿cómo lo harías tú? ¿Cuál es el camino que tú has transitado para llegar a esto? Y a partir de ahí vamos viendo el acompañamiento, porque es posible que lo que esta persona te plantee no sea lo que tú le ibas a decir, pero de repente tiene mucho más juicio de lo que tú le ibas a comentar. Si conseguimos no parar, no frenar el deseo de curiosidad, de saber y de investigar, estaremos quizá en un posible buen camino. Excelente, muchísimas gracias. Una segunda pregunta es, ¿considera usted que en América Latina se da el apoyo económico a los proyectos de investigación que surgen de las iniciativas de los jóvenes? En ningún lado. Y ahí esa es una de las cuestiones principales. Hablábamos de la última metodología, que lo que busca es que la sociedad sea la que demande qué tipo de investigación se quiere. El problema de la democracia, al fin y al cabo, es que al final todo depende de lo que una élite con determinado tipo de aspiraciones, de ideas, de líneas o de prioridades, son lo que acaban marcando. La educación no lo es, la investigación educativa no lo es, pero la cuestión está que en algún momento como sociedad nos tendremos que plantar y decir que necesitamos respuesta a estos retos y no a otros. Voy a decir algo profundamente demagógico, y es que tenemos la representación política que nosotros mismos elegimos. Entonces, si cuando vamos a depositar el voto no miramos este partido qué es lo que piensa o hace o proyecta económicamente sobre la educación, sobre la investigación educativa, estamos votando con los ojos cerrados en este aspecto. Depende de nosotros generar la fuerza suficiente para que a nivel político se dé un poder y una financiación que no se da ni en América Latina ni en el Caribe, pero por supuesto ni en España ni en tantos otros lugares. Excelente. Y una última interrogante, doctor. ¿Cuál sería el modelo más adecuado para mejorar la calidad de la investigación educativa? El que consiga en un examen hipotético de autenticidad la máxima calificación. El que cuando todos los sectores que se han podido ver convocados a esa mesa digan esto es lo que queríamos y esto es lo que hemos conseguido. Hay muchas veces que los proyectos se cierran antes de tiempo, que se corta la financiación, que a lo mejor utilizamos un recurso y entonces fuimos con nuestros cuestionarios, pero ese día las personas no vinieron. Ay, pero ya no tengo para otro refrigerio, entonces voy a rellenar yo un poco lo que ponía aquí en vez de hacer de verdad la consulta a los pobladores. Que en el ranking de autenticidad de la propuesta que hagamos, ese modelo lo que haga es que quede herméticamente cerrado y que cuando lo finalicemos, todas las instituciones y todas las personas que en él participamos podamos decir con orgullo, esto fue lo que nosotros hicimos. Excelente, muchísimas gracias, doctor José Luis Villena, profesor titular de la Universidad de Granada, entre muchas otras denominaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos a pesar de las distancias, está aquí con nosotros.